Algo que me pareció y me gustó mucho del texto es, y creo que esta vez, esto sí no lo mencionamos la vez pasada, es esto de que todo sueño es egocéntrico, ¿no? Y que tiene un carácter autogratificante. A mí eh, um, me recordó una escena de Harry Potter. No me acuerdo cuál, creo que es la 2, la Cámara de los Secretos. Creo que Hermione acaba de ser petrificada, ¿no? Y ellos están durmiendo en la sala común, ¿no? Porque pues ya está el terror, ¿no? Y Dumbledore, en un momento, Harry escucha que petrificaron a alguien o que se no, que se llevaron a Ginny. Escucha porque está fingiendo estar dormido y en un momento Snape le pregunta si es necesario despertarlo. Y Dumbledore le dice que no, que lo deje descansar, que ya mañana vendrán los problemas, que porque al dormir nos metemos en un mundo que es enteramente nuestro. Completamente nuestro. Claro. Exacto. ¿No? Y me parece hace poco la vi, me pareció así, uff, ¿no? Y ahorita leyendo esto, que todo sueño es egocéntrico y de carácter autogratificante, pues, totalmente cierto, ¿no? Es como esta cuestión de la psicosis, de pues este delirio que es mío por completo, yo rechazo esta realidad por completo y crearé mi propio mundo, ¿no? Y pues eso lo hacemos finalmente pues, cada noche, ¿no? Alejarnos y apagarnos un poco de todo esto que es difícil de tolerar a veces. Bueno, ya iba a sacar otra referencia de cómics, pero ahorita la aguanto tantito porque esta es muy buena. Igual la vez pasada estábamos hablando de esto, ¿no? De los contenidos, contenido manifiesto, el contenido latente, cómo es diferente, ¿no? Y cómo finalmente una interpretación con el contenido manifiesto, yo creo que todo se puede hacer, ¿no? Es más sencillo hacerlo un poquito de intuición, un poquito de imaginación, ¿no? Soñé que iba andando en la bici y por una montaña muy alta y no y decir sí es que tú te sientes frente a retos muy grandes y no y tú vas pedaleando con estas piernas, ¿eh? Pues está cool, ¿no? Puede sonar bonito pero no llegamos a nada, ¿no? Sino que en el contenido latente habría que descubrir como todo esto de los deseos inconscientes, el pensamiento del sueño, las excitaciones sensoriales, todo esto que más bien permanece más oculto. Y por eso, alguna vez escuché en una clase, ¿no? De que si te traen un sueño y tú lo recibes y antes de escuchar cualquier otra cosa antes del sueño dices como, ya sé de qué va o ya se lo voy a poder interpretar, agárrate del sillón y no hables, ¿no? O sea, porque seguramente la vas a regar, ¿no? Porque no se trata de algo inmediato, ¿no? Ni de algo que sea tan como, pues como va. Sí, hablarte. Yo creo que, perdón, no estoy muy al tanto de la dinámica. ¿Podemos intervenir o te expones y al final? No, es Ah, igual que antes, es el círculo. ah, Entonces, adelante, perfecto, adelante. perfecto. No, Sí. creo que ahí ya estás tocando un punto bien importante, ¿no? En términos de los fantasmas del analista y de los fantasmas de la práctica que se le atribuye al analista, ¿no? O sea, creo que eso es bien, eso es fundamental. Se espera que el analista interprete sueños. Así, Freud se vendía como un interpretador de sueños, ciertamente. Claro, siempre desde la perspectiva de Freud en ese sentido, pero él lo planteaba así, ¿no? Incluso a propósito de la muerte recién de Braunstein, él solía retomar que Freud planteaba que una psicología que no fuera capaz de interpretar los sueños no podía ser ciencia. O sea, ciertamente Freud lo que va a hacer es apuntalar la interpretación de los sueños a aquello que da el estatuto de ciencia a la práctica analítica. No vamos a discutir epistemología ahora, pero justo ese es el nivel de importancia que le daba Freud justamente a la cuestión de los sueños. Y por eso creo
que existe esta demanda, ¿no? O sea, Freud así lo planteaba y nos guste o no, todos traemos cicatrices freudianas o no estaríamos en este campo, ¿no? Entonces, sí, en un momento, particularmente cuando se inicia, se siente uno comprometido a interpretar los sueños, ¿no? Un poco como le pasaba a Jung. Jung, cuando rompió con Freud, dormía con una pistola debajo de la almohada, ¿no? Porque si por la mañana no era capaz de interpretar su propio sueño, se iba a pegar un tiro. O sea, ese era también el nivel de la neurosis junguiana, ¿no? O de Jung más que junguiana. Pero este encargo que uno mismo se hace a propósito de tengo que interpretar los sueños, ¿no? Y también desde atrás del diván, ¿no? Cuando el analizante dice, tuve un sueño o traigo un sueño, uno se acomoda, ¿no? Así como, viene algo que con lo que voy a tener que trabajar bien, ¿no? Sí, es cierto, pero bien desde la escucha, ¿no? Creo que eso es fundamental. Un sueño se interpreta escuchándolo, no hablando del sueño. Creo que ahí hay mucha de la angustia del lugar del analista, ¿no? Se juega ahí, ¿no? Un sueño, como si, insisto, uno tuviera la obligación o como si la calidad de nuestra práctica o como si la calificación de nuestra práctica dependiera de poder interpretar un sueño. Lo importante es justamente ubicar la técnica y la lógica del sueño, ¿no? Entonces, pues cuando un analista piensa que va a interpretar un sueño, pues está en problemas graves porque él no es quien lo interpreta, ¿no? Él no posee el sentido del soñante. Y además, un poco como planteaba Paul Ricoeur, ¿no? Un sueño tiene sentido, sí, a posteriori. Si el sueño tuviera un sentido a priori, estaríamos en el campo del sueño supersticioso o del sueño tradicional, José el Soñador, ¿no? No, el sentido es a posteriori y como todo lo que pasa en la sesión analítica, el sentido es una producción del analizante en la sesión analítica, ¿no? Creo que eso, cuando uno realmente aguanta la angustia de interpretar el sueño, porque si no se termina haciendo papelones como este, ¿no? De que, no, la bicicleta, los grandes retos, no, pues, sí hay que tener mucho pudor, ¿no? Mucho pudor. Y recordar eso, ¿no? Que también finalmente está en la superficie, ¿no? Un poco el planteamiento de Lacan era ese, no, lo inconsciente no está en las profundidades de la psique, lo inconsciente está realmente en la superficie del lenguaje, ¿no? Se dice casi sin darse cuenta. Hace tiempo tuve un sueño y lo llevé a mi análisis y bueno, soñé que iba a Cartagena, ¿no? Soñé que iba a un congreso a Cartagena. Y que me quedaba sin efectivo. Tenía dinero en mi tarjeta, pero no tenía efectivo, no tenía para pagar en efectivo, ¿no? No voy a contextualizarlo más. Mi analista, y yo lo que digo es, pues, yo jamás he tenido la mínima intención de ir a Colombia, ¿no? Y me dice mi analista, bueno, realmente Cartagena es lo único valioso o lo único interesante que habría que ver en Colombia. Me dice, pero es interesante que vayas a Cartagena y que te quedes sin efectivo, ¿no? Yo estaba hablando justamente de cómo en mi relación de pronto no entiendo cosas, ¿no? O no entiendo los registros de las cosas en términos del discurso de mi compañera, ¿no? Dice, tal vez por eso sea la carta ajena, ¿no? Justamente esa cuestión, ¿no? de la interpretación, no como de la interpretación y de la intervención, porque bueno, la tendencia es dejar de interpretar, porque tiene una carga muy fuerte, e intervenir más. Pero la intervención es una práctica de puntuación, ¿no? O sea, es poner una coma, es poner un punto, es poner un suspenso.
justamente en el ámbito del lenguaje, ¿no? Cuando yo, por supuesto que yo no registraba la cuestión de la carta ajena, ¿no? Pero cuando aparece, pues por supuesto que se produce el sentido. No es que me haya interpretado. Claro, en el contexto que él tiene de mi propio análisis, por supuesto que le hizo sentido, ¿no? Pero lo importante acá fue que así lo deja, ¿no? Así se deja. El sueño tiene que dejársele, al sueño tiene que dejársele algo del misterio que lo provoca, porque si no sería como desencantar el proceso. Perdón por la intervención. Hasta ahí. Bueno, es que justamente también estaba pensando un poco en lo que decía hablarte, porque algo que me parece muy interesante también del sueño es que habla mucho de cómo, de quiénes somos muchas veces los seres humanos, ¿no? O sea, me parece muy curiosa justamente esta como necesidad también del otro para entendernos a nosotros mismos. Creo que muchas veces, bueno, en la actualidad se le da mucho peso, ¿no? A la idea del individuo y quién eres tú y como que construirse uno mismo y todo esto, pero al pensar en el sueño también te das cuenta de la incapacidad de como de entenderte a ti, sino es también a través de, o con la ayuda también del otro, ¿no? Y cómo se va construyendo esa, pues esa idea de quiénes somos. Entonces, justamente eso me parecía muy bonito, como el sueño, como ese vínculo entre esa parte profunda que tenemos de nosotros y el exterior, ¿no? Estaba pensando que, o sea, ¿cómo es que podemos transmitir eso? Pues es a través del lenguaje, pero al final el lenguaje tampoco es algo individual, el lenguaje es algo colectivo. Y justamente eso me parece muy, muy curioso, porque también, qué chistoso, ¿no? Que, o sea, suena como una contradicción, no sé, o sea, qué chistoso que el sueño sea algo tan personal, pero al mismo tiempo tenga como este carácter como también colectivo, no sé si me estoy dando a entender, pero justamente eso me pareció como una idea muy bonita de lo que es un sueño, ¿no? Pues me parece bien, bien interesante esto que planteas, monje, particularmente en términos bueno, creo que sí habría que destacar la diferencia entre el sueño convencional, ¿no? El sueño convencional y el sueño en el análisis, ¿no? O sea, el sueño en el análisis es siempre un sueño transferencial. Se sueña para el analista. Eso es un disparate, pero se sueña para el analista. Cuando tengo un sueño, ¿no? De pronto, pues transferencia, ¿no? No pienso tanto en el sueño, pienso en lo que voy a llevar a mi análisis, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el sueño también, sí, yo creo que el sueño es más bien singular, pero siempre queda inserto en una cadena transferencial, ¿sí? O en un circuito transferencial. Entonces creo que eso es bien, bien, bien importante, ¿no? Y eso implica también enfrentar una cicatriz narcisista en términos de que realmente ni en los sueños somos tan individuales como nos gustaría, ¿no? Generalmente soñamos con otros, soñamos para otros, soñamos con el deseo de otro finalmente. Entonces creo que eso va operando mucho en términos de reconocer que el sueño se inserta también en una cadena significante, pero esta cadena significante es justamente los circuitos transferenciales, ¿no? Algo que igual estaba pensando y justo retomando con esto que mencionaban, es sobre los restos diurnos y cómo sin los restos diurnos no habría sueños. Y es algo que justo lo ponen en el texto. Y yo creo que ahí justo se une esta parte de lo social, el cómo podemos llegar a compartir sueños, en un sentido de vemos las mismas series, vemos las mismas películas,
aquí nosotros podemos luego justo, ¿no? Soñar con un congreso sobre el psicoanálisis, o soñar con nuestros propios procesos de análisis, con nuestros propios analistas y cosas así, porque estamos metidos en este mundo, ¿no? Generando, y además esta idea yo creo que eso lo vamos a estar platicando más en la siguiente reunión, sobre esta proyección mitopoética, el cómo se relata como mito, el cómo es, pues, estas historias magníficas que luego podemos tener en el sueño, y en la forma de cómo en el análisis, porque difícilmente fuera del análisis uno platica sus sueños, ¿no? con gente muy cercana, familiares, pareja, amigos, o ya como tema y medio de que una plática, quién sabe cómo llegamos a hablar de sueños ¿no? en algún lugar, pero sí cambia mucho el cómo se habla fuera de un análisis y el cómo se habla dentro de un análisis, porque en el análisis sabes que algo puede llegar a significar más profundo. Afuera estuvo divertido el sueño, bueno, tal vez no estuvo tan divertido, ¿no? Y me parece curioso cómo fuera del análisis, los sueños que la gente suele platicarle a sus familiares o a sus parejas son pesadillas. Son los sueños que más angustian, ¿no? Como tratando de encontrar ayúdame a darle sentido un poco a esto. Recordé igual un sueño que tuve hace ya unos meses, cuando recién nos enteramos de Leonardo, donde soñaba que iba a entrar a una sesión. Iba a entrar con un paciente, estaba esperando al paciente, y Sofía, mi pareja, no me dejaba la habitación, ¿no? Ahí se quedaba, y yo me estaba muy estresado, muy angustiado, porque ya iba a llegar el paciente, pero no tenía lugar, ¿no? El punto es que era algo así, ya fue hace unos meses. Pero lo que me sorprendió mucho fue que un día platicándolo con Sofía, me preguntó justo sobre la interpretación del sueño. Le dije, es que mira, a ver, pues es el sueño, vas hablando y vas diciendo qué se te va ocurriendo mientras vas buscando elementos, ¿no? Por ejemplo, estoy esperando al paciente, tú estás ahí, estoy estresado, angustiado frente a ti, todo, y tengo esta ansia de que alguien va a llegar, ¿no? Y ahí fue como en mi mente se crashó, ¿no? Porque justo en mi mente fue pues, el bebé va a llegar, ¿no? O sea, esto y mi angustia frente a ella, ¿no? Pero bueno, me acuerdo de ese sueño ahorita y cómo solo se le da sentido bajo un método. Porque si no, solo es un sueño extraño, ¿no? Ahí quedó. También las diferencias del olvido frente a los sueños que hacen en el texto, de la censura, el olvido, la resistencia, y cómo pues podemos tomarlos como igual, pero son diferentes por completo, ¿no? En una censura pensamos, y Freud lo piensa, esta Ana María Wiener lo piensa como desde la teoría de los sueños. Si estamos hablando de censura, es algo inherente al sueño, como si estamos hablando de olvido, entonces es una represión y abarca la teoría de la neurosis, ¿no? Y si es una resistencia, ya estamos en la clínica, ¿no? Esto que mencionaba el arte, que el sueño dentro del análisis es transferencial. Y como pues, hay sueños donde son muy cortitos, de que te los presentan casi al inicio como te traigo un sueño, y al final el sueño es como iba caminando por un pasillo y ya no me acuerdo de más. Más que censura, más que olvido, se siente más como una resistencia, ¿no? Pero es porque justo estamos en la clínica. Claro. Algo que me gustó ya para dejar un poquito, ir hablando ya como sobre Klein, sobre empezar también a abarcar un poquito de Lacan, del texto, es que finalmente desde una visión freudiana, interpretar un sueño es sobre la sexualidad infantil. Así es como lo ponen en el texto. Y los temas sobre el inconsciente reprimido y las fantasías primordiales. Esto de que el sueño es también esta representación de la escena primaria, del Edipo, y algo que vemos mucho en las clases, ¿no? O en las supervisiones, cuando estamos viendo algo de un paciente y en la parte de este diagnóstico provisional,
es a ver cómo ven el Edipo, cómo ven la escena primaria y un poco en los sueños luego manejan un poco eso también. Ahí sí habría que distinguir entre, entre lo que implica un paciente y un analizante, ¿no? No todo paciente adviene analizante, ¿no? Eso creo que es importante. Con el analizante se trabaja análisis y con los pacientes, pues se trabaja lo que se puede, ¿no? En términos incluso psicoterapéuticos, si se quiere, ¿no? O psicodinámicos a lo mucho. Pero cuando los analizantes es distinto. Creo que también eso va a irse gestando, o qué tanto y cómo abordar la cuestión de la sexualidad se va a ir gestando, ¿no? Y cómo abordarlo, pues es que no hay una técnica para abordarlo. Lo abordas desde la transferencia, ¿no? El analizante en cierto momento va a ser como, va a plantear ciertas inquietudes, ¿no? A partir de las cuales tú vas a poder hacer ciertas intervenciones o aclaraciones, incluso teóricas, ¿no? A propósito de la cuestión de la sexualidad infantil, ¿no? Como explicar tal vez momentos básicos, ¿no? La sexualidad, la perversión polimórfica, etcétera, cuestiones que son como muy claras para el análisis, pero que son demasiado esotéricas o demasiado inmorales para los analizantes, no, para los analizantes, no, para los pacientes. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia entre cuando un paciente adviene analizante, justo está transferencialmente listo para reconocer y escuchar desde un cierto lugar cuestiones que son moralmente inaceptables, ¿no? Es mucho rodeo tal vez lo que estoy planteando, pero creo que no hay una forma para hacerlo, ¿no? Sino que más bien eso va a depender de los ritmos que la propia transferencia da. Y es un poco lo que me mencionabas hace unos minutos, donde Freud apuntalaba mucho esta cuestión científica del análisis con la interpretación de los sueños, ¿no? Algo que creo que hoy es completamente distinto, ¿no? De hecho, luego hasta parece raro, como puedes traer sueños, ajá, ¿qué se hace con los sueños? Como no vengo a que me lean las cartas, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos también Monk y yo el otro día, como ahora esto mismo que era como el fundamento de la ciencia, también es el ataque de que no lo es, a diferencia de las otras terapias. Y nos preguntábamos mucho qué hace un cognitivo conductual o un o alguien de Gestalt cuando le llevan un sueño, qué hace con el sueño. El cognitivo conductual lo descarta. Su técnica lo lleva a descartarlo. No puede hacer otra cosa. El gestáltico, pues, te da abrazos, ¿no? Perdón. No sé. No, creo que, perdón. Creo que esta cuestión de la cientificidad del análisis es algo que tendríamos que... Sí, bueno, se vale plantear la cientificidad a partir de los sueños. Yo no creo que eso cambie. Creo que lo que tenemos que pensar es, en todo caso, ¿qué decimos cuando decimos ciencia? ¿No? O sea, sí, no hay de otra. La ciencia es positiva. Eso es decir ciencia moderna o decir ciencia positiva es un pleonasmo. Toda ciencia es moderna porque antes de la modernidad no había ciencia. Y toda ciencia es positiva porque antes del positivismo no había ciencia, ¿no? El positivismo sirve justamente para apuntar, para estructurar, para dictar un marco epistemológico, ¿no? Para definir qué puede ser ciencia y qué no, ¿no? Incluso en el ámbito más recalcitrante de la epistemología, el psicoanálisis es más ciencia que la psicología, ¿no? Nosotros tenemos que entenderlo bien,
¿no? ¿Por qué es más ciencia que la psicología? Porque principalmente, así, epistemología a la Mario Bunge, ¿eh? Así de básica esa epistemología. ¿Qué es lo que se plantea? La ciencia debe tener un objeto de estudio y debe tener una metodología para abordarlo. Ahí justamente la machincuepa freudiana es que dice mi objeto de estudio es el inconsciente y háganle como quieran, ¿sí? Pero el objeto de estudio está perfectamente definido, ¿sí? Y además te dice, pero como es inconsciente, está categóricamente fuera de la conciencia, desborda el saber, entonces es imposible de conocer salvo por sus producciones. Entonces, ¿sí? A mi objeto de estudio voy a acceder a partir de sus producciones. Ajá. Voy a acceder a partir de las producciones del inconsciente. Los sueños, los lapsus, los chistes y los síntomas. Entonces voy a abordar mi objeto desde esas 4 coordenadas, ¿sí? Y cada coordenada tiene una metodología de abordaje. Desde la epistemología más recalcitrante, el psicoanálisis es más ciencia que la psicología, que no puede definir cuál es su objeto de estudio y que muchísimo menos puede definir cuál es la metodología para abordarlo, ¿no? Ahora, lo interesante acá es que es las implicaciones del objeto, en todo caso, ¿no? Hay un Foucaultiano, Ian Hacking se llama, Ian Hacking. Él tiene muchos textos, todos los textos son valiosísimos, pero particularmente uno se llama La domesticación del azar, ¿no? Tal cual, la domesticación del azar. En ese texto, él va a plantear que ninguna ciencia, o más bien, que las ciencias que no sean capaces de asumir el azar como su objeto de estudio, o dentro de sus variantes de estudio, no puede llegar a ser ciencia. No puede seguir siendo ciencia en el siglo XXI. Justamente pensando en la cuestión de la complejidad, ¿no? El azar, el caos, etc. Creo que eso abre todo un campo. El problema no está en que si el psicoanálisis es ciencia o no es ciencia. Para mí eso es inapelable, incluso desde la epistemología más recalcitrante. Es ciencia. El problema está en que por las cicatrices de la modernidad, ¿no? Seguimos pensando la ciencia desde las coordenadas decimonónicas. Seguimos pensando la ciencia desde las coordenadas del siglo XIX, lo que eso sí es absurdo, ¿sí? Si pensáramos la ciencia en coordenadas contemporáneas, por lo contemporáneo me refiero a la relatividad de Einstein y al principio de incertidumbre de Heisenberg, si pensamos la ciencia desde esas coordenadas, que son coordenadas de siglo XX, ¿no? El psicoanálisis es ciencia, y una ciencia poderosa. Sí, más bien el problema está en que no podemos seguir pensando la cientificidad desde las coordenadas del siglo XIX, ¿no? No sé, creo que yo lo plantearía por ahí. En ese sentido, yo siempre lo he planteado así. Suena terrible, pero justamente por cuestiones de formación y por cuestiones de marcas positivistas finalmente, que Freud traía. Freud se murió pensando que iba a encontrar la base biológica de la pulsión, ¿no? Pues sí, ni modo. Nadie puede ver más allá de sus condiciones de posibilidad. Esas eran sus condiciones de posibilidad y ya, ¿no? Pero sí creo que es importante destacar y no dejar de decir que el positivismo está agotado, ¿no? Y que justamente el problema es ese, que seguimos pretendiendo movernos con las patas de un muerto. El psicoanálisis es muy atacado desde esa parte, ¿no? Y con esta idea de esta psicología basada en evidencia, que es una locura, porque la evidencia pues es las tablas estas formuladas por una definición rara, sencilla de, por ejemplo, de qué es el amor y 15 preguntas mal formuladas que van a verificar que la capacidad de una persona de amar, ¿no? Entonces... Ni Eric Fromm cayó tan bajo.
Exacto, ¿no? O sea, pero, sí, ponerlo a una cantidad de personas, 100, ¿no? Es creo que lo mínimo que piden, o sea, realmente nada, y tiene validez ese instrumento, ¿no? Cierta validez. Más validez, algunos dirían incluso, en una cuestión muy positivista, muy, muy científica bajo este esquema que tú planteas, tendría más validez que una interpretación, porque una interpretación ¿en qué la basas? ¿Mm? ¿O en qué forma la puedes repetir? Mira, yo desde ahí incluso lo plantearía más bien en términos de efectividad, ¿no? El psicoanálisis es efectivo, si no, no estaríamos hablando de él, ¿sí? Esas estadísticas de validez, pues a nadie le sirven realmente. Efectividad no tienen, más que para el ingenuo que hace el articulito y el más ingenuo que se lo publica, ¿no? Pero, pues finalmente, si hay análisis, ¿no? Si hay analizantes, si hay incluso pacientes que buscan un psicoanalista y no cualquier otra posibilidad en el mundo, en el zoológico, sí, ¿no? Es que es efectivo. Y creo que desde ahí, ¿no? O sea, mira, creo que producto de este positivismo y de que muchos nos formamos en el campo de la psicología, perdón, va pasando el tamalero, ni modo. México mágico. México mágico, sí. Tenemos un sentimiento de bastardización, ¿no? Muy del psicoanálisis, ¿no? Como justamente no reconocer estas fundamentos epistemológicos y la potencia que tiene la técnica analítica en en cualquiera de sus aplicaciones. De pronto sentimos que tenemos que validar, que tenemos que hacer el informe clínico como lo haría un psiquiatra. Pues ¿para qué? El psiquiatra aprendió del psicoanálisis, es que hay que tener una noción histórica de las cosas. El psiquiatra aprendió del psicoanálisis, no al revés, ¿no? Entonces más bien el sentimiento de bastardización debería estar en otro lugar, no en la práctica analítica, no en las escuelas de psicoanálisis. Porque si no, lo que se va reproduciendo es, a ver, ¿tú qué estás haciendo para demostrar que tu interpretación del sueño es válida? ¿Cuál es tu evidencia? Pues, mi evidencia es el sueño. Y no tendría que demostrarlo. Pensemos en la efectividad que tiene el trabajo de esa sesión, ¿no? El trabajo que se hizo sobre el sueño en la vida del analizante. Eso es lo importante. ¿Eso se puede hacer estadística? No. ¿Importa? A mí no. Más bien creo que es eso. Creo que hay un montón de cosas que deberían dejar de importarnos. Porque si no, justo todo el tiempo estamos metiéndonos en esta búsqueda de validación, ¿no? Y perdemos mucho tiempo en validar, ¿no? Tiempo que podríamos ocupar de manera mucho más productiva. Pero bueno, son posturas mías, por eso soy parte del lumpen, ¿no? Esto es de lo despreciable, ¿no? Yo creo que es algo que luego da cierta angustia por lo mismo de que pues, seguimos estudiando, vamos apenas adentrándonos y aparte pues, toda esta competencia que hay, ¿no? Desde como le dijiste, el zoológico, sí, ¿no? Donde hay de todo. Hay ¿no? hasta cognitivos conductuales, entonces ya es grave. No, exacto, o sea, es una locura. Y se olvida mucho esta función del psicoanálisis, de que pues, lo mucho que ha atribuido a todas estas terapias, cómo se ha transgiversado muchas de las técnicas, muchas de las teorías, mucho del pensamiento, para justo aplicarlo a evidencia. Que pues, es imposible. Y tampoco esas psicoterapias producen evidencia. Hay que entender eso. Se hacen güeyes, ¿no? Hacen informes, hacen estadísticas, pero eso no es evidente. ¿Por qué tendríamos que validar eso como evidencia? Creo que el problema va mucho desde ahí. A ver, habría que ver, en YouTube ahí están las sesiones estas de Gloria, ¿no? Las sesiones de Gloria que hizo con un montón de psicoterapeutas en los 70s.
Está una sesión con Albert Ellis, está una sesión con Fritz Perls, pasó con todos, ¿no? Es interesantísimo. La verdad es que dan pena ajena a estos genios, ¿no? Albert Ellis, esta cuestión de estar desarticulando el saber o las ideas erróneas de los pacientes y darles la idea correcta. ¿Qué nivel de soberbia? ¿Qué nivel de soberbia? O sea, ni el analista más... Bueno, sí, he escuchado cosas de gente que se dice analista terribles, pero justamente eso es de los lugares que habría que desmarcarse, ¿no? Posiciones desde donde el analista tendría que darle el saber o la interpretación, además verdadera de algo a alguien. Eso es soberbia, y creo que pues para eso están otras corrientes, ¿no? O por eso están esas psicoterapias, que habría que verlas para justo pues, ver lo débiles que son en un sentido tanto teórico como metodológico, ¿no? Y eso también nos lleva a resignificar nuestra práctica y realmente a comprender ciertas cosas, ¿no? Bueno. Creo que era un tema bien importante también tocarlo, porque, como mencionabas, Freud se muere justo con esta misión, ¿no? El que se edifique esta institución científica, psicoanalítica, positivista de la evidencia, ¿no? El hijo de su época. Tampoco se le puede pedir más a Freud, la verdad, ¿no? O sea, al contrario, creo que hizo de más. En ese sentido, Klein, por ejemplo, ya empieza a hablar, o sea, sí, como todas estas pulsiones, y él las toma en cuenta, pero empieza a meterse en esto de la fantasía. Y creo que ahí ya empieza a hacer algo un poco más controversial, ¿no? Pues, si hubo también una figura controversial en el psicoanálisis, fue justamente también Klein. Y esta lucha directa con Anna Freud, nada más, donde ni Freud se metió. Dijo, ven, ustedes ahí mátense si quieren, yo aquí me quedo, ¿no? y cómo cambia, porque pues Freud habla desde la censura, habla desde lo reprimido, habla de como toda esta cuestión de la libido, de la pulsión, pero Klein llega y habla de que el sueño es estos objetos internos interactuando entre ellos. ¿Qué se dicen estos objetos internos? ¿Cómo es esta puesta en escena? ¿Dónde está el sujeto enfrente de todos estos que observa? Que finalmente son proyecciones proyecciones e introyecciones de este mundo en el que vivimos. Y que después cuando al despertar, y esto ya es más Meltzer, al despertar no cesamos, ¿no? Empiezan, o sea, del sueño nos pasamos a las fantasías, ¿no? Y todo el tiempo estamos encerrados en este mundo que tenemos cada uno de nosotros. A mí me gusta mucho la teoría kleiniana en ese sentido, ¿no? En esta cuestión de sí existe este mundo externo y existe este mundo interno y cómo chocan, y chocan todo el tiempo. Presenta algo que me gusta, que es esto de que el sueño se produce por la angustia. Que si una persona no está angustiada, ni sueña. O no lo recuerda. Me parece padre porque también brinda la oportunidad, como al sujeto, de poder trabajar su angustia. Muy diferente a tenerlo y no soñar, ¿no? Que hoy existe como toda esta ansiedad, todo este estrés de la vida cotidiana y la gente no sueña. Rara vez sueño, o ni me acuerdo de mis sueños, no importa, ¿no? Cosas así, como lo que les platicaba el otro día de esta idea que existe de que si soñamos, y es algo que he estado viendo mucho, es porque no descansaste, porque tu mente siguió trabajando, entonces no descansaste, ¿no? Y como es un rechazo, también está toda cuestión de
Me gusta esto de que en Klein ponen que la realidad es como un campo experimental de las fantasías, ¿no? De ir comprobando qué tanto nuestras fantasías tienen influencia en este mundo real. Y pues como pues nos damos cuenta de que no, ¿no? Muchas veces. Y eso angustia. Creo que, por ejemplo, algo que a mí me parece también muy interesante de la idea, ¿no? Del objeto kleiniano es cómo a través también de esos objetos es como la manera en la que podemos empezar a entender el mundo, ¿no? Es como si esos objetos, o sea, yo lo veo de esa manera, nos permitieran como ponernos unos lentes, ¿no? Para ver el mundo de cierta forma. Y pues bueno, obviamente como a veces esos objetos internos pueden ser muy fuertes, ¿no? Muy persecutorios y cosas por el estilo, pero no sé, o sea, creo que esa idea, ¿no? Del objeto interno que te permite entender o concebir el mundo, pues no sé, a mí eso me gusta mucho, al menos de lo que estuve leyendo, no sé también a ustedes qué les parezca. Es bien padre ver cómo se va complementando, ¿no? Cómo va como esta línea de, un poco lo que hablábamos, cómo va esta línea de pensamiento desde Freud, va por Klein y cómo se van juntando para dar una idea más completa, ¿no? Como toda esta cuestión, sí, de lo reprimido, pero también existe como toda esta realidad psíquica, ¿no? Y como todo este mundo interno y cómo va jugando con esto externo, que no logramos entender de todo, ¿no? Y, y angustia mucho. Klein siempre se consideró también freudiano. Y esta también diferencia y cómo se va complementando también con Lacan, ¿no? En estas ideas distintas de Freud, ¿no? Klein yéndose por la fantasía, por este mundo interno, todo esto, y Lacan yéndose a la parte más simbólica, más del lenguaje, más de los significantes. Y esta diferencia, que a mí no me queda muy clara, sobre la fantasía y el fantasma. Hay, yo creo que yo no creo que haya tanta diferencia como pensamos entre Klein y Lacan. Creo que Lacan es más kleiniano de lo que le hubiera gustado reconocer, ¿no? Porque básicamente por la cuestión del trabajo sobre la angustia, ¿no? Para Klein, para soñar hay que estar angustiado, ¿no? Y para Lacan, la angustia es el estado existencial del ser humano, ¿no? O sea, lo cierto es que no nos angustiamos. Lo cierto es que somos angustiados, ¿sí? Y eso creo que es importante verlo. O sea, la angustia no es un problema. El problema es nuestra posición ante la angustia. La angustia constituye la condición trágica del ser humano. No hay para dónde hacerse. No hay quien no esté atravesado por la angustia. No hay quien no esté constituido por la angustia, ¿no? Creo que hay la gran ventaja de Klein contra todos sus contemporáneos es que Klein no era médico, ¿no? Creo que la construcción del médico, y Freud lo trabajó mucho en ese texto de ¿pueden los legos ejercer psicoanálisis? ¿No? ¿Pueden los qué? Justamente los legos, los no médicos, pueden los no médicos, no sé, yo lo tengo en esa, en Amororto está así, creo, pueden los legos ejercer psicoanálisis, no me acuerdo cómo se llama el texto en Nueva Visión, pero es de los últimos textos que escribe, defendiendo justamente a un colega, no recuerdo cuál de ellos, perdón, está defendiendo que hubo una ley en Viena a propósito del cual una ley contra la curandería, una ley contra la curandería, y en ese sentido implicaba que ninguna persona que no estuviera matriculada como médico podía ejercer ningún tipo de trabajo clínico o terapéutico, ¿no? Entonces Freud se echa este texto donde realmente lo que va a plantear es que
la constitución subjetiva del médico estorba para ser psicoanalista, un poco lo que ahora sería la psicología, esa psicología basada en evidencias como estorba para hacerse analista, ¿no? Pero justamente como Klein no estaba sometida a esos imperativos de la medicina, es que puede ser mucho más libre y en ese sentido mucho más freudiana, ¿no? Freudiana y particularmente pues más atravesada por la fenomenología que sí conocía, ¿no? Entonces, esta idea de la realidad, creo que Klein es la primera que realmente suscribe este planteamiento freudiano a propósito de que la realidad es psíquica. Lacan va a decir es simbólica, pues sí es simbólica, pero lo simbólico es psíquico, o sea, no hay más, finalmente, ¿no? Creo que ahí hay un punto de encuentro fuerte entre Klein y Lacan. Klein trabaja sobre la angustia y Lacan llega a comprender que la angustia es un estado existencial, no es un estado transitorio, ¿sí? Ahora, justamente ahora está el ropavejero, perdón. Es la riqueza de vivir en colonias populares, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En el ámbito contemporáneo, particularmente las implicaciones de la psiquiatrización, ¿sí? Van a ir operando en términos de este no soportar la angustia, ¿no? Ahora se le llama ansiedad. Realmente es angustia. Dejemos de utilizar términos psicológicos para cuestiones que no nos hacen falta. Es angustia, ¿no? Y esa angustia realmente actualmente, ¿cómo se aborda? Pues psiquiatrizándola, ¿no? Quien no está angustiado está idiotizado por fármacos. Realmente. No hay otra forma. Lo que hace la fluoxetina o lo que toman la mayor parte de los pacientes, ¿no? Es justamente eso, es adormecerse ante la angustia. Y adormecerse es una posición ante la angustia. Lo que se hace desde el análisis es apuntalar la angustia como justamente aquello que va a posibilitar el acceso al deseo, en todo caso, ¿no? Este planteamiento de Lacan, quien no puede sostenerse ante su angustia, no puede sostenerse ante su deseo. O sea, la angustia es algo valioso para el análisis. No es algo que haya que quitar, como los síntomas. Los síntomas no son algo que hay que simplemente quitar. Hay que apuntalar como justamente algo que nos está dirigiendo, que está señalando la dirección de la cura, en todo caso, ¿no? Pero sí creo que ahí, que insisto, hay mucho más parecido, o es mucho más parecido la cuestión de Klein con Lacan, ¿no? Y que, bueno, realmente la auténtica heredera epistemológicamente hablando de Freud, pues fue justamente Melanie Klein, ¿no? Le pese a la psicología del yo hasta donde le pese, ¿no? Ahora, esta otra cuestión de lo simbólico. Bueno, es que ahí habría que abordar los tres registros de Lacan, ¿no? Lo real, lo simbólico, lo imaginario. ¿Cuál es el problema de Lacan? Los lacanianos, ¿no? Tal cual. El problema de Lacan son los lacanianos, que justamente terminan haciendo lo que yo llamo lacandonadas en términos de no entender y nada más repetir ciertos gestos de Lacan, ¿no? Entonces, el planteamiento de lo real, simbólico, imaginario, pues lo real, en todo caso, así dicho como muy, muy escuetamente, tiene que ver con la muerte. Con lo real es la muerte. Lo real es justamente el sexo en un sentido mortífero. Lo imaginario tiene que ver con toda la constitución del yo. El yo es imaginario, ¿sí? Entonces, el yo es la amalgama de todas las imágenes que nos han constituido, ¿sí? O de todas las fantasías, particularmente parentales, que nos han constituido, es el yo. Y el yo en ese sentido es imaginario. Lo simbólico es el acceso al registro de la cultura a partir justamente de la interdicción. Por eso lo simbólico, o accedemos a lo simbólico a partir de la ley. ¿Qué ley? La ley del Padre. No la ley del Padre como
como este troglodita freudiano de tótem y tabú. No, la ley del padre justamente como aquella interdicción, ¿sí? Que va a ponerle un límite al deseo. Desde ahí, toda la dimensión cultural o la cultura en un sentido amplio está, digamos, jugándose en el ámbito simbólico. Lo imaginario o con lo que trabajamos son con las imágenes. Lo imaginario en un sentido estricto van a ser las imágenes. Un sueño es imaginario, ¿sí? Del sueño lo que traemos son imágenes. Ajá. Imágenes y fantasías. Entre la fantasía y lo imaginario no hay diferencia. La fantasía es imaginaria, ¿sí? La fantasía, particularmente la fantasía yoica, ¿no? El yo cuando dice yo tengo que ser, yo tengo que hacer, yo tengo que lograr, etcétera, pues un poco la pregunta que hacía Dolto a los niños, ¿no? ¿De quién es tu dolor de rodilla? En ese sentido, ¿no? Remitiendo a esa imagen de Dolto, ¿no? ¿De quién es tu dolor de rodilla? No, ¿de quién es tu dolor de cabeza? Perdón. Responde el niño, pues de la rodilla de mamá, ¿no? O sea, finalmente, ¿de dónde viene esa dimensión imaginaria? Pues justo de la demanda no interdicta, ¿no? De los padres sobre los cachorros. Y eso nos constituye a todos, finalmente. El análisis, finalmente, lo que va a hacer es una operación, ¿no? Donde a partir de la interdicción del acceso a la ley, se le pone un límite a ese deseo voraz, en todo caso. Y todo está en los sueños, también está en los sueños, por supuesto. No, los sueños no pueden, por más que Lacan planteaba la cuestión del lenguaje y por más que el ejemplo ese de hace rato de Cartagena, pues es justamente eso, ¿no? Pues detrás de Cartagena, mi carta ajena, es imaginaria. Por más, y ese imaginario encuentra una escena en el ámbito del lenguaje, pero pues, en principio es imaginario, ¿sí? Entonces, un poco va por ahí esta articulación entre Klein y Lacan. Yo lo plantearía que realmente lo que hace puente entre Freud y Lacan es Klein. Y yo siempre lo he dicho así, ¿no? Lacan fue quien salvó al psicoanálisis, pero tal vez sea una exageración eso que digo. Realmente quien salvó al psicoanálisis en principio, o la primer salvadora del psicoanálisis, fue Melanie Klein, ¿no? Por eso los argentinos, antes de ser lacanianos, fueron kleinianos. Y eso les permitió realmente comprender, les permitió comprender a Lacan, ¿no? Arminda Verasturi, que era la esposa de Pichón Rivière, ¿no? Dos analistas importantísimos en Argentina, es quien va a introducir a Klein a Argentina y los argentinos comienzan a pensar el psicoanálisis ya no como nosotros desde la psicología del yo, sino desde Klein. Por eso finalmente las dos lecturas del psicoanálisis chocan, ¿no? En el continente particularmente. En el sur entró Klein y acá entró Anna Freud o Fromm. ¿A dónde hacerse? Se habla mucho de que en sí la psicología del yo se cayó, o sea, de que no, hoy nadie la sigue, pero parece que... ¿Les ponen a leer a Kemberg? ¿Mm? ¿Les ponen a leer a Kemberg en la formación? Sí, nos ponen a leer. Hay psicología del yo. Kemberg es pura psicología del yo. El mismo que suelen tomar como Biblia, Echegoyen, es psicología del yo, ¿no? O sea, una psicología del yo si se quiere trasvestida o que se avergüenza de ser sí misma, pero es psicología del yo. Es complicado, justo como ahorita, como mencionas esto de... se nos presentan muy separados, ¿no? Y así comencé diciendo justo de Klein y de Lacan, como estos caminos distintos que tomar,
Ahorita como lo platicas se me vuelven a revolver, ¿no? Pero Son es... estilos distintos. Ujú. Son estilos distintos. Y para Lacan el estilo era importante, ¿no? Estilo en un sentido fuerte. Para Lacan el estilo es justamente lo que hace marca sobre una superficie, ¿no? O sea, el estilo es importante, pero, y si bien ahí sí hay diferencia en cuanto a estilo, eh, pues también inglesa y francés. O sea, finalmente ahí hay un montón de cuestiones culturales que los marcan, ¿no? Eh, pero en términos epistemológicos, considero que ambos son freudianos, ¿eh? Tanto Klein como Lacan, en ese sentido. Ahora, también ahí hay un problema, porque justamente eh, cuando Lacan lanza la cuestión de los tres registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario, lo que busca ahí sí Lacan es una superación de Freud. Y creo que ahí Lacan es donde fracasa. Con esos tres registros, Lacan lo que buscaba era superar, era superar los tres registros freudianos, que a mí me parece que son insuperables, ¿no? O sea, realmente Lacan pretendía que a partir de lo real, lo simbólico y lo imaginario, se dejara de hablar en psicoanálisis del ello, el yo y el superyo. Es claro en Lacan. Después de plantear los tres registros, difícilmente va a regresar a la cuestión de las instancias psíquicas. Difícilmente. O muy poco, muy marginalmente, ¿no? Lo que buscaba ayer era justamente plantear su marca, ¿no? Eh, no siendo lacaniano, se pueden articular muy bien ambas posiciones, no en el mismo momento, pero son registros explicativos, ¿no? Entonces creo que ahí sí hubo más problema, ¿no? Lacan está hablando o va a jugarse en tres registros distintos a los tres registros que fácilmente, ¿no? Que fácilmente se escuchan en un sueño. En un sueño fácilmente ubicas la dimensión del deseo, la dimensión punitiva y la dimensión del yo, que es quien habla, ¿no? Pero los tres registros también se ven en el sueño, más difícil, de una manera más difícil, ¿no? Hay un ámbito imaginario, hay un ámbito simbólico y hay un ámbito de lo real. De hecho, lo que más se ve en el sueño es el campo de lo real, ¿no? Por eso Lo que no, angustia tanto. por eso angustia tanto, ¿no? Y esto real, como mencionas, es esto difícil de representar Es lo que no psíquicamente. tiene es lo que no tiene representación. Es que algo que ahorita lo estaba pensando, ¿no? Justamente escuchándote y esta parte de lo real, y es un fenómeno muy extraño, es cargar, ¿no? A tu hijo. Y se te cruza un pensamiento muy extraño, donde esta persona me va a sobrevivir. Eventualmente yo moriré y él continúa. Ahí está lo real. No, Desborda. no, Sí. justo es bien difícil porque genera atención, ¿no? y es más raro porque es un bebé. Tú lo dices ya muy, muy, muy simbólicamente, pero realmente lo que está allí o lo que se escucha en otro registro, en el registro de lo real, es esto me va a matar. Cuando dices esto que cargo me va a sobrevivir, ¿no? Implica esto me va a matar. Y allí, si no hubiera mucha censura, lo que se plantearía es, y de ahí la importancia del tabú, por eso los niños son un tabú, por eso no se les toca, ¿no? Porque si se les tocara, serían destruidos justamente por eso, como en la dimensión mitológica, como Saturno, con Cronos, con sus hijos, ¿no? Realmente lo que va a mostrar el padre en bruto es Cronos, el devorador de los hijos. Ahora, ¿no es cierto que la fantasía de los padres opera siempre como algo que devora a los hijos? No hay de otra. Y no está mal. Sí. Los padres no deben de ser buenos. Y esto Un padre bueno es muy peligroso. no se tiene que ser bueno. Y yo creo que eso es algo que, es mucho de los sueños, ¿no? Estos sueños, uno puede soñar cosas
muy angustiantes, ¿no? Justo porque no aplica esta parte moral. No hay esa censura moral. Y en el psicoanálisis y en esta posibilidad de interpretar el sueño, esta invitación de platícame todo, todo lo que se te venga a la mente, incluso los sueños, y a cambio yo guardaré silencio, ¿no? Esta parte de la confidencialidad, se permite justo abarcar lo no correcto, lo no bueno, lo que no quisiéramos aceptar que pensamos. Es lo que planteaba hace rato, un sueño solamente se puede trabajar transferencialmente, ¿no? En términos de esa frase épica, ¿no? No vaya usted a pensar que la mujer con la que soñé que tenía relaciones sexuales era mi madre, ¿no? Pues eso es... Hola chicos, bueno, ahora que estaba escuchando justo esta aportación en particular del sentimiento hacia ahora que ves a Leo y lo cargas y así, me recordó que justo en la semana mi mamá está enferma, bueno, se resfrió y la estaba cuidando, entonces justo me surgió un sentimiento mi mamá ya está grande, ¿no? Mi mamá está envejeciendo, o sea, más puntualmente mi mamá está muriendo, ¿no? Y me cayó el sentimiento o sea, no sé, lo relacioné ahora con esta aportación porque entonces me quedo pensando, pero me di cuenta que ya, o sea, yo como hija, o sea, haciendo el símil de Leo, de más de grande, ya no está como acabando con sus padres o, ajá, como ese sentimiento de ya no estoy acabando con mis padres, ¿no? Ya ahora los estoy cuidando. Ahora eso me da más paz, más tranquilidad. No sé, o sea, creo que también eso está fuerte, o sea, me hizo pensar mucho igual como ahorita que estamos viendo a Bion, ¿no? En clases y de este sentimiento, ¿no? Que tienen los niños de lo que hablan, ¿no? Del sentimiento de estarse muriendo, ¿no? Estábamos, y justo uniéndolo ahorita con lo que habíamos estado platicando, ¿no? Con esta idea de lo real. Creo que está interesante porque sí, justamente ahorita, ¿no? Que estamos hablando como de la similitud entre Klein, ¿no? Y Lacan, me hizo pensar que pues siempre, o sea, desde el inicio, la idea freudiana ha sido como qué hacemos ante esa realidad, ¿no? Y la angustia que nos causa enfrentar la realidad, ¿no? Y pues, o sea, qué fuerte, ¿no? Que desde el inicio, justamente esta parte, o sea, nunca lo había visto de esta manera, o sea, como que la idea de la muerte, ¿no? Está tan presente pues en nuestra vida, pero parece muy interesante esta idea, ¿no? De cómo entendemos nuestra vida, ¿no? O sea, cómo vamos construyendo nuestras vidas a través, ¿no? De ese sentimiento o esa idea de que nos estamos acabando, ¿no? O que todo en algún momento se va a acabar. O sea, no podemos entender esta idea de vivir, ¿no? De desear sin lo contrario, ¿no? Sin también la idea de estarnos acabando. Y pues bueno, eso me parece como también una idea muy fuerte del psicoanálisis. Y creo también, por eso a mí me parece como algo tan importante, ¿no? O sea, es algo que pues no se habla, ¿no? O sea, que no es como algo que sea común platicar, pero pues, o sea, marca nuestra vida completamente, ¿no? Y pues bueno, creo que por ahí va un poco lo que quería decir. Me resulta muy interesante, ¿no? Esta idea de realidad como muerte. Angustiante que puede ser, ¿no? Creo que todos nos ha pasado de que empieza a salir un poquito este tema y alguien llega, ¿no? Esta tía que dice como no hables de eso porque lo invocas, ¿no? Lo atraes. No vaya a ser que alguien se presente en la familia pues, solo porque lo platicas. Cuando repartimos alguna vez folletos de Sky Garden, de estos planes funerarios que demos, la gente ve el folleto y lo tira y se persina. Y cómo se trata de evitar todo el tiempo. Todo el tiempo dejar atrás el pensamiento de que pues,
todos vamos para allá, todos nuestros seres queridos, nosotros mismos, y el pensarlo, en específico con esto que comentaba Clau, de un ser querido, como también puede despertar mucha angustia, de es que entonces, si lo estoy pensando, lo estoy atrayendo, o lo deseo, o qué pasa aquí, ¿no? Y como toda esta cuestión es difícil porque justo nos enseñan a no hablar. Algo que a mí me gustó mucho de este Castoriadis, finalmente todas nuestras acciones, todas las consecuencias de nuestros actos y todo registro de nosotros, eventualmente se borrará, eventualmente terminará, ¿no? Llegará a un fin, no solo nuestra existencia, sino toda consecuencia de nuestra existencia, ¿no? Y como eso, sí, puede angustiar muchísimo, ¿no? Es esta segunda muerte, el olvido, la inexistencia, pero a la par, ¿cómo nos puede brindar paz? ¿Cómo nos puede brindar esa tranquilidad de que justamente toda consecuencia de nuestros actos cesará? ¿Será bueno, será malo? Pues la verdad, quién sabe, ¿no? La verdad dependerá mucho de quién lo esté bien o desde dónde se está bien. Poco como los sueños. ¿Será angustiante? ¿No será angustiante? Pues bueno, dependerá. Por algo justamente llevamos los sueños al análisis para que esto angustiante cobre un sentido y entonces deja de serlo, al contrario, empieza a ser algo incluso enriquecedor. Hay una parte en el cómic de Sandman, a ver si tú me puedes ayudar un poco, donde está hablando justamente sueño y muerte. Y están ahí hablando un poco sobre sus propias funciones, ¿no? Y sus funciones en los individuos. Y es muerte quien se voltea con sueño, creo, y se queja, como de decir, es que no entiendo por qué, siendo tan similares tú y yo, las personas entran gustosamente cada noche a ti, mientras pasan toda su vida evitando. Retomando, ¿no? Este mundo egocentrista, ¿no? Todo sueño que es egocentrista, creo que era. ¿Qué más egocentrista igual que la misma muerte? El terminarse por completo, ¿no? Devorarse en ese sentido. O sea, nos pasamos huyendo toda la vida de esto, pero al mismo tiempo entramos. Yo creo que eso que traes del egocentrismo es una cuestión fundamental, ¿no? En términos, bueno, ese egocentrismo está planteado no en términos morales, sino en términos piagetanos, ¿no? O sea, no, estamos acostumbrados al egocentrismo, ¡ay, qué muy! No, o sea, el yo es el centro, y así es. Entonces, justamente lo que pasa, y eso técnicamente es importante tenerlo presente, lo que pasa en el sueño atañe al yo. O sea, todo lo que pasa en el sueño tiene que ver con el yo, pero particularmente con la angustia del yo. Habría que ubicar eso. El yo es angustiado. ¿No? Entonces, todos los personajes, circunstancias, situaciones, etcétera, son escenificaciones del yo mismo. Si no, y eso es justamente la cuestión del egocentrismo. En ese sentido es, ¿no? Porque si no, si yo sueño con mi papá y no entiendo eso, ¿no? Voy a pensar, es que mi papá me quiere transmitir, me quiere comunicar algo. No, sino eso de mi padre, o eso que soñé de mi padre, es yo en su angustia con respecto a un imago, ¿no? Creo que eso es bien importante ubicarlo. O sea, cuando hablamos de que el sueño es egocentrista, estamos planteando eso. El sueño atañe al yo. Es una escenificación del yo buscando siempre elaborar la angustia que lo constituye. Y de fondo, pues bastante lógico, ¿no? O sea, trágicamente somos la única anomalía de la naturaleza que sabe que va a morir. Frente a eso, no hay forma de no estar angustiado. Esa es la expulsión del paraíso. Esta de la expulsión del paraíso de conocer. Claro. Ese saber claro. prohibido. Saber que vas a morir.
saber que voy a morir, pero saberlo en serio. Cuando realmente le damos la gravedad a ese saber, es cuando entendemos cómo, o cuando realmente sentimos la maldición que implica ese saber, ¿no? Esa es la maldición de Lilith, ese saber. Y que también que de cierta forma todo el tiempo también como que sentimos esa pequeña muerte, ¿no? Bueno, me hacía pensar ahorita que también justamente en la idea de la falta, ¿no? La falta es como esas pequeñas muertes, ¿no? Que tenemos y que experimentamos. Y pues bueno, también eso es interesante. Ahorita me acordé de un texto de Klein, creo que ya es de sus últimos, sobre el sentimiento de la soledad, que es un sentimiento inherente también a la existencia. El estar solo con uno mismo, ¿no? El desear tener ese encuentro que nos llene, que nos complete, que nos haga sentir completos y cómo se fracasa en cada uno de estos intentos. Este trabajo de renuncia desde un inicio, desde que se sale, ¿no?, del cuerpo materno, y pues a partir de ahí es pura renuncia y pura pérdida y pura falta, ¿no? Hasta que esto se termine, ¿no? Y cómo hasta al final la renuncia es la más grande, es la renuncia a uno mismo, ya, o sea, al final se entrega el dolor, ¿no? Esta posición depresiva que tanto ella habla, que pues es súper dolorosa, porque justo es la integración de las consecuencias, de que se llegará a ese. Hace rato, Felipe, al inicio mencionabas la cuestión del objeto petit a, ¿no? O con propiedad del objeto causa de deseo, ¿no? Es una de las aportaciones más interesantes y más misteriosas de Lacan. Lacan nunca define qué es ese objeto petit a, ¿no? Pero también lo cierto es que nunca deja de utilizarlo, está en las fórmulas, ¿no? Está en los matemas, y lo que va implicando allí es justo eso que estás planteando. Hay muchísimas interpretaciones sobre el objeto petit a, ¿no? Pero justo a mí me parece que de las interpretaciones o proposiciones más interesantes es justamente esa articulación donde el deseo se encuentra con muerte, ¿no? O sea, ¿dónde es cuando el deseo se encuentra con muerte y qué es lo que justamente estamos anhelando todo el tiempo, ¿no? O sea, pues es justo ese estado perfecto entre comillas, ese estado particularmente de no falta, ese estado del ser. Y ese estado del ser, de no falta, el único momento es justamente intrauterino, ¿no? Y eso va a echar a andar justo todo el deseo. Sería muy, muy, muy insulso, ¿no? Como todavía se llega a plantear que el niño desea a su mamá en un sentido sexual. Eso es literalmente es una estupidez, ¿no? El niño no desea a su mamá en un sentido sexual porque el niño no tiene un sentido sexual como el adulto lo tiene, ¿no? El niño desea algo de la madre, y lo que desea de la madre es justamente esa completud perfecta que tuvo, perdió y jamás recuperará, ¿no? Pero justamente ese jamás recuperarla nos va a remitir a otro momento. Ajá. El punto cero de tensión. El punto cero de tensión se experimentó intrauterinamente, y el punto cero de tensión no se experimentará salvo en el retorno a lo inorgánico. Y digo no se experimentará porque allí ya no hay sujeto que experimente. Como no hubo sujeto antes, el sujeto se constituye en la falta. Esos dos momentos de cero tensión, el momento intrauterino y el retorno a lo inorgánico, que es justamente la muerte, ahí eso es irrepresentable, porque allí no hay sujeto que represente, porque allí ya no hay deseo que constituya un sujeto, ¿no?
De eso del objeto petit A es realmente interesantísimo. Podemos pasar horas hablando sobre eso, ¿no? Pero creo que justamente esos dos momentos imposibles para el sujeto, o esos dos momentos donde no hay sujeto, o donde no puede haber sujeto, ¿no? Es justo lo que va a mover el objeto causa de deseo, ¿no? Desde alguna lectura, hay muchas más. En el texto lo ponen en relación a, vínculo a y todo, pero siempre se queda en ese a, o sea, no se llega a completar. Es que no puede. Y es ¿cómo lo pone? Lo pone como este camino hacia el deseo, pero que ese camino queda siempre incompleto para llegar a él. Es que cuando llegas, no llegas. Es la muerte. Cuando llegas, no llegas. No llegas como sujeto. Llegas como en todo caso representación para alguien más, pero como sujeto no llegas. Tu hijo va a experimentar tu muerte, tú no. Pero eso es muy liberador. Realmente es muy liberador. Porque el otro no sufre en la muerte, que es lo que planteaba Castoriadis. Los griegos solucionaron ese problema pensando que justamente si había algo después de la muerte era peor que la vida, entonces mejor que no hubiera, ¿no? Entonces es muy liberador eso, y también ayuda en términos subjetivos a elaborar los duelos, ¿no? Cuando pasan, ¿no? El duelo es mío, estoy dolido por mí, porque me falta el otro como representación, pero el otro no falta, el otro ya no está simplemente. Menciona Lacan, ¿no? Donde cuando hay un fallecimiento, lo único que pasa en el duelo es que la relación cambia con esa persona. Claro. Pero la relación sigue con el fantasma en un sentido literal. Los muertos nos habitan fantasmáticamente. Complementando un poquito esta parte de lo que preguntabas, Felipe, del fantasma y la fantasía, yo algo que había pensado al respecto y que me gusta mucho es esta parte de el fantasma como ese reconocimiento de otro que estuvo, o el reconocimiento de algo que fue, que dejó esa marca, pero no es accesible, digamos. Yo lo entiendo como un investimiento de ilusión. Pero ahorita con todo lo que estaban mencionando, en particular lo último, me evocó mucho ese sentimiento de como esa interacción con nuestros esfuerzos por aprender con H lo real, pero que es imposible al fin de cuentas. Solo es a través de nuestra perspectiva, nuestro ser, digamos. Y lo que estaba pensando ahorita también era que me hace sentido esta cuestión de el objeto de análisis, la intención de análisis, más que una cura, digamos, o algo en ese orden, que se posibilite no sé cómo llamarle, como esta relación del individuo con su deseo y que se vuelva deseante. Era algo que ahorita me estaba rondando la mente con todo lo que estaban mencionando. A propósito también, pues, de las interpretaciones de los sueños, retomando el tema. O no sé, ¿ustedes qué opinan? Se me hizo muy interesante ahorita lo que hablaba Carlos, ¿no? De la idea, ¿no? De el paciente, ¿no? Como volverse deseante, ¿no? Y por lo que habíamos estado platicando, o sea, lo que lleva a un sujeto a desear es justamente la angustia, ¿no? Entonces, bueno, me estaba poniendo a pensar justamente eso, ¿no? O sea, por eso, ¿no? Es que durante el psicoanálisis una parte importante, ¿no? Del proceso terapéutico es la angustia, ¿no? También del paciente, es entrar también en contacto, ¿no? O sea, con esa angustia, ¿no? De cierta forma hacerlo un poco más consciente. Pero pues que también eso es un proceso súper fuerte, ¿no? Y súper duro, o sea, no, y viéndolo ya un poco desde el punto de vista
del que estamos hablando ahorita, porque no solamente es entrar a angustia y ay, sentirte mal, ¿no? O sentirte así como, uy, es que, no sé, como que, ya sabes, esa sensación, ¿no? Sino que realmente es entrar en contacto un poco con esa falta y esa carencia, ¿no? Me pone a pensar también de nuevo un poco en lo de Bion, ¿no? Del pensamiento, ¿no? O sea, encontrar también palabras para poder nombrar todo eso que te está pasando, pues también de cierta forma también es poner palabras para entrar en contacto pues, con ese sentimiento que pues no está tan padre, ¿no? O sea, no sé, creo que es un proceso también es un proceso muy, muy, muy fuerte, toda esta parte psicoanalítica. Y bueno, era un poquito, ¿no? De lo que estaba pensando ahorita, de lo que estaba comentando este Carlos, bueno, al menos de esa parte, ¿no? De la angustia. Ujú. Suscribo este planteamiento, ¿no? La cuestión de la angustia y particularmente lo relativo al deseo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que implica ser deseante? ¿A partir de qué? A partir de que el sujeto accede a algo del campo del deseo. La falta es fundamental. La falta, todo eso que Disney nos ha querido obturar, ¿no? Todo eso que la cultura pretende cancelar, ¿no? Pues no es tan simple, ¿no? O sea, el amor romántico. ¿Qué se juega en el amor romántico? Pues la ilusión de que otro puede obturar la falta. Otro puede cancelarme la falta y yo puedo cancelar la falta del otro. Más Disney no puede haber, ¿no? Pero ¿en qué medida esa idea, ¿no?, de cancelar la falta atraviesa nuestros vínculos? En el ámbito de la pareja hace crisis, ¿no? Porque finalmente cuando tú ves que algo le falta al otro, ¿no?, pues el impulso, habría que ver de dónde viene el impulso, ¿no? Habrá que ver de dónde viene el impulso. Es que colmarlo. Te falta, te doy, ¿no? Como una madre con su hijo, ¿no? Tiene hambre, le doy de comer, ¿no? ¿Por qué le doy de comer? ¿Por qué busco cancelar la falta del otro? Pues porque esa falta me angustia. Realmente lo que se mueve en ese impulso de dar, de completar, de satisfacer, es pura angustia. Que el otro no se muestre deseante. Que el otro no se muestre en falta. ¿Por qué? Porque la falta del otro va a remitirme a mi propia falta y eso es lo que no soporto. Entonces, esta cuestión del amor romántico es muchísimo más egoísta en un sentido ya convencional que amoroso, ¿no? El amor en todo caso va a ser una apuesta por la diferencia. Y lo que es la diferencia es justamente un resto, algo que falta ahí, ¿no? Solamente puede haber amor en la falta, en ese abrazar esa diferencia. Así como solamente puede haber deseo cuando el sujeto asume una posición distinta, yo diría trágica, ante la falta. Entonces la falta me constituye, como a todos, y está bien. ¿Qué hago con eso? Y aparte es eso, o sea, saber que voy a perder, ¿no? Saber que esa falta no la voy a poder obturar jamás. El chiste es vivir con eso. Lo que hace el análisis es justamente construir una subjetividad que puede vivir con esa falta. Es más, que la disfruta. Porque realmente solamente hay disfrute en términos de que la falta existe. Si no, sería un estado permanente de saciedad. Y eso sí es asqueroso. Sí, ahorita que se hablaba ahorita del estado de saciedad, ¿no? Pensaba mucho, estaba platicando a Felipe, ¿no? También como la idea de la música, que por ejemplo muchas veces nosotros
pensamos que la música es como el sonido, ¿no? Que es bonito, pero realmente lo que le da profundidad y sentido a la música es el silencio, es cuando no, esa parte donde no hay nada, ¿no? Y pues creo que también es un poco ahí como con nuestra propia angustia. También esta parte, lo que le da profundidad a nuestras vidas es esa parte del no existir, ¿no? Del no hay, de que ahí no hay nada. Y pues eso me parece interesante porque, o sea, también va muy en contra como de la idea actual, ¿no? De lo que te enseñan en el mundo, ¿no? Un poco lo que decías, hablarte del pensamiento de Disney, ¿no? Así, como siempre tiene que estar pasando algo, siempre tiene que haber algo, ¿no? Es todo el tiempo estar eufóricos y como demostrar esa energía. Pues dejamos de lado también esta vivencia y esta experiencia tan importante del ser humano, que es pues no, que no hay un momento en el que no hay nada, ¿no? No sé. Pues está cañón. Los cabalistas hablan del Aleph, ¿no? El Aleph, y eso, con eso Borges va a jugar todo el tiempo, en toda su poesía, es justamente no solamente el silencio, sino la aspiración, el jalar el aire silenciosamente para poder posibilitar la emisión de algo, ¿no? Entonces, creo que eso, ese Aleph, ¿no? Esa letra que no tiene sonido, pero sí representación, ¿no? Es lo que va a ir marcando la cuestión de la diferencia, por ahí, creo.